Antes de empezar, quisiera invitaros a ver el vídeo sobre la adicción que está en este canal. Allí explico con más profundidad algunos conceptos que trataré aquí. No es imprescindible mirarlo, pero ayudará a tener un panorama más completo. Porque si la adicción es el control de un objeto para anestesiar las emociones, la psicopatía es el control que realiza el psicópata sobre una persona para anestesiar sus emociones. Y si en la adicción se sustituye el dolor por el daño, en la psicopatía se causa daño a otras personas para anestesiar el propio dolor. En otras palabras, se daña a otros para proyectar el infierno interno afuera de uno mismo. Es decir, la psicopatía es un mecanismo similar al mecanismo de la adicción, pero en vez de usar droga o juego, lo que se usan son personas. En fin, vamos a arrancar. La culpa. Voy a empezar contradiciendo algo que se repite mucho cuando se habla de psicopatía, algo que si bien es cierto en apariencia es falso en el fondo. Los psicópatas sí sienten culpa. Solo que la proyectan hacia afuera para salirse con la suya. Pero para eso primero tengo que hablar un poco de la culpa y cómo funciona. La culpa es una ética enferma, pero ética al fin. Las personas culposas creen que la moralidad es la solución a todos los problemas. Creen en un mundo de reglas estrictas, reglas fijas, y dentro de esas reglas todo estaría bien y fuera de esas reglas todo estaría mal. Así, para un cristiano, tener relaciones sexuales antes del matrimonio estaría mal y hacer chistes sobre gordos no sería importante. Sin embargo, a un progresista lo del matrimonio le chuparía un huevo, pero sí considerará inmoral hacer un chiste sobre gordos. En todos esos casos, lo humano, el contexto o las emociones implicadas no importan. Lo importante en la moral son las reglas y la idea de que todo aquello que rompe esas reglas debe ser castigado. Afuera de la moral, solo existirá la culpa. Así, la culpa es una ética que renuncia a sí misma para descansar en un conjunto de reglas de turno a las que llamaremos moral. Y por eso, fuera de esas reglas, siempre tiene que existir culpa. Y los psicópatas sienten culpa, sí, la sienten. Solo ocurre que la proyectan hacia afuera. En la psicopatía, la culpa siempre será de otro, de algo externo que debe, sí o sí, ser castigado. Y en ese castigo es donde está la crueldad del psicópata. Además, la culpa es un mecanismo muy útil. La vida importa y por eso duele, porque lo que duele importa. Esa dualidad de las cosas requiere sostener una tensión con la vida, con una vida que es muerte y con una muerte que a su vez es deseo de vida. Sin embargo, la idea de que cualquier cosa que nos duela debe tener un culpable es muy tentadora. ¿A quién no se le ha roto algo, ha llegado tarde al trabajo y ha buscado culpables cuando no lo sabía? Los psicópatas saben eso y usan la cultura de la moral, la cultura de la culpa, para salirse con la suya. El control. Decíamos que la adicción y la psicopatía se parecían mucho. En ambos casos se controla algo. En la adicción un objeto y en la psicopatía personas. Sucede que el control es siempre un anestésico, porque el cuerpo siente y la mente controla. Controlar nos vuelve pequeños dioses, seres que se creen omnipotentes y que se engañan pensando que su cabeza los elevará por encima de sus emociones. No es así. Pero un psicópata no solo controla. El control o ser una persona controladora no te hace un psicópata. Ser una persona controladora te puede volver un obsesivo o un hipocondríaco, pero nada más. La persona que está usando la psicopatía no solo controla, también controla el tablero de reglas que establecen las culpas y los castigos. De esta forma, el psicópata se ofende, pero se ofende por una cosa y a los 2 días quizás se ofende por la contraria. No importa, la clave de la psicopatía está en controlar la moral, en controlar el tablero, en ser el dueño de las reglas que establecen los castigos. El psicópata viene a nuestras vidas con el código penal de la ofensa debajo del brazo y al manejar las reglas de la ofensa, maneja también las reglas del castigo. Es importante aclarar que un psicópata busca dañar, proyectar su dolor en forma de daño a través del castigo, y para ello la ofensa será la clave. Un detalle, como pueden ver, ninguna revolución o cambio moral va a acabar con la psicopatía.
Es cierto que hay morales más justas que otras morales y seguramente algunas haya que cambiarlas, pero al final del día el psicópata se adaptará a la nueva moral, no va a tener ningún problema. Total, al psicópata la moral siempre le va a servir para castigar a otros, y da igual si esta moral es más justa o menos injusta. Lo importante de la moral está en su concepción culposa, en una moral de líneas rectas, donde fuera de esas líneas todo debe ser castigado. La estrategia del control psicópata será cambiar las reglas de la ofensa y el castigo todo el tiempo para que la persona atacada no sepa cómo reaccionar. Así, la persona atrapada por la psicopatía se siente cosificada, incapaz de reaccionar, hipnotizada por la constante atención que requiere seguir las delirantes ofensas del otro. ¿Cómo defenderse? El psicópata golpea cuando puede y donde puede, y ahí justamente está la clave de cómo defenderse. Porque si el psicópata no puede golpear, entonces no lo hará. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que el psicópata no pueda golpear? ¿Es eso posible? Sí, se puede, y no es difícil. Así que vamos a divertirnos. Paso 1. Hacerse invisible. El psicópata se enfoca en la mente y se olvida de las emociones. Sin emociones el pensamiento viaja sin freno y esa velocidad lo hace parecer invencible. Pero no es así. Al final todas las enfermedades son monótonas y todo lo monótono es rutinario y por lo tanto predecible. Eso da para otro vídeo, pero ahora lo importante es saber que, si lo podemos predecir, entonces podemos cazarlo. No importa lo veloz que sea la inteligencia, la sabiduría siempre triunfa al final. En primer lugar hay que entender que el enojo, la bronca o como dicen los españoles, el cabreo, anestesia las emociones. Y el psicópata, al vivir en una ofensa permanente propia de la culpa, alejado de sus emociones por causa del control, no puede sentir la emoción del otro. Lo que quiero decir es que el psicópata no puede sentir cómo te sientes. En términos emocionales, el psicópata está ciego. Ahora bien, la psicopatía necesita hacerte sentir mal, hacerte daño para proyectar su propio dolor. Entonces, ¿cómo se da cuenta que te está haciendo daño? Con los ojos y con los oídos. La psicopatía necesita muestras físicas evidentes, visuales o auditivas del efecto que está causando. Por eso, el primer truco es no mostrar lo que se siente. Nunca. Sentir siempre. Sentir es inevitable, pero mostrar nunca. De esta forma, el psicópata quedará ciego. Como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Porque si no ve, entonces el psicópata perderá parte del control de la situación. Por eso recomiendo colocarnos en un lugar cómodo donde no se vea la reacción de nuestro cuerpo, usar un tono monótono, todo lo que sirva para que no se vea lo nerviosos que podemos estar. Se trata de pasar de largo de la situación como si la pistola no pudiera dispararnos. Eso confundirá al agresor y nos permitirá tomar ventaja. Paso 2. Hacernos dueños del tablero. Ya explicamos que la psicopatía controla a personas a través de la imposición de un tablero de reglas invisible. Por eso mismo, nosotros debemos tratar por todos los medios no comprar ese tablero y solo jugar bajo nuestras reglas. Siempre habrá alguna clase de amenaza, el despido, el abandono, la violencia física o verbal, lo que sea. Y siempre esa amenaza vendrá al lado de otra opción propuesta por el psicópata, es decir, opciones dentro de su tablero de reglas. Lo importante es entender que la psicopatía solo ataca cuando puede, y para poder atacar primero debe lograr la imposición del control, de su control. Sin ese control no puede atacar y el psicópata quedará paralizado o sencillamente se irá. Quiero que esto se solucione en paz y que ustedes tengan un salvoconducto para tratar de salir de la provincia sin ningún problema. Yo hablé con la policía de Entre Ríos para que se puedan ir de la provincia sin ningún problema. La gente que está afuera tampoco lo va a tocar ni nada, no va a pasar nada. Quiero que entiendan, yo puedo estar muy tranquilo, pero no todos están tranquilos. Acá aparentemente hay algo, una situación muy irregular porque los dueños están ahí afuera. El dueño está acá adentro, Dolores está acá adentro. Bueno, ¿a quiénes responden? Venimos en nombre de los dueños del campo a pedirles... ¿Quiénes son para ustedes los dueños del campo? ¿Ustedes vienen a dar un consejo de lo que yo hago en mi casa? Discúlpeme, yo a usted no lo conozco.
No entiendo por qué yo tengo que dar una explicación a usted. Nosotros lo que venimos a decirle de buena manera es que tratemos de arreglar esto de una forma pacífica y de la mejor manera posible. Si usted quiere, señora... ¿Pero usted está amenazando? Bueno, no. Yo le estaba... ¿Cuál es la otra manera si no es la pacífica? Dígame, ¿qué necesita? Que se retiren, Que señora. se retiren de acá, señora. Que se retiren sin ningún problema. Es el momento ¿Hay porque alguno? después van... Mire, señores, yo hablo con el expediente. Nos encontramos en tribunales. Gracias. Yo no voy a arreglar en negro acá nada. Gracias, señora. No sé quién es esta señora realmente y si tiene o no razón con el problema legal que tiene con su familia. Lo que tengo en claro es que aquí la vinieron a amenazar con psicopatía, que ella no compró las reglas del juego de los que la amenazaban y que impuso las reglas legales como la única forma en la que iba a dialogar, es decir, impuso su propio tablero de reglas. No solo fue valiente, sino que además usó una buena estrategia. Y estoy completamente convencido de que si esta señora hubiera negociado, hubiera cedido o hubiera mostrado alguna clase de miedo frente a las amenazas, esto hubiera terminado muy mal. Paso 3. Asumir el espanto. De nuevo, esto es para un vídeo más largo y por eso solo voy a señalar lo fundamental. El espanto refiere a aquellos hechos de la naturaleza humana como la envidia, la crueldad o nuestra capacidad para disfrutar del daño ajeno. Son hechos que nos resultan tan vergonzosos, terribles e intolerables que nuestra mente se niega a aceptar. Hechos de lo humano que los propios humanos tratamos de silenciar con insistencia, y a esa negación de lo más oscuro en nosotros mismos y los demás la llamaremos espanto, porque ser bueno no pasa por no tener ninguna clase de ideas malvadas, sino por no elegirlas, porque es nuestra libertad para elegir la que construye una salida ética frente al mal, una ética de la valentía, libre de culpa y capaz de aceptar nuestros miedos y errores. Entonces asumir que alguien puede estar envidiándonos, que alguien disfruta de hacernos daño, asumir incluso que eso mismo nos puede haber pasado a nosotros, permitirá ver que la naturaleza misma del mecanismo psicópata es parte de nuestra humanidad. No, el psicópata no es un monstruo, el psicópata es un ser humano como tú y como yo. La única diferencia es que el psicópata está usando o abusando de la psicopatía como mecanismo. Un mecanismo que, por cierto, todos hemos usado alguna vez. Eso también es algo que tenemos que asumir, porque asumir el espanto será dejar de mentirnos y así ser libres. Y si llegaste hasta acá, yo creo que te interesaría suscribirte. No sé, fíjate.